Estas últimas horas ha habido un tremendo terremoto en la Juventus. Se marchan Agnelli, Arribabene, Pavel Nedved, todo cambia en la vecchia signora. Vamos a intentar explicarlo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, lo que ha pasado en las últimas horas se ha parado un poquito todo el tema del Mundial en Italia, que es verdad que estamos viéndolo desde la barrera, pero eso totalmente ha opacado el torneo mundialista. Se ha confirmado el terremoto en la Juventus, para bien o para mal, pero bueno, se marchan Agnelli después de 12 años como presidente del club, Arribabene, Pavel Nedved y un montón de nombres importantes en mitad de toda la investigación por contabilidad falsa, por plusvalías. Así que, José, tenemos que sacar este vídeo para explicarle a todo el mundo qué está pasando en la Juventus. Exactamente, Irati, porque ayer nos decían hacer un directo ya que acaba de marcharse toda la directiva de la Juventus. Sin embargo, entendíamos pocas cosas, porque más allá de los titulares que había en la prensa, nos faltaba mucho para poder comprender qué estaba pasando dentro de la Juventus de Turín. Sin embargo, nos hemos empapado bien. Hemos leído mucho, hemos leído los diarios italianos, hemos contado al momento por Twitter que tenéis un hilo todo lo que venía pasando con el tema de Allegri, bueno, de Allegri no, de Agnelli, por una vez que no es Allegri, de Agnelli y compañía. Y es que, Irati, para empezar, te digo que yo creo que no hay nadie ahora mismo en el mundo que tenga más trabajo que Elkan entre lo que está pasando en Ferrari y lo que está pasando en la Juventus de Turín, ¿eh? En un periodo de 24 horas se ha ido el presidente de la Juve y han echado Sí, también, bueno, se han ido. Se han ido los dos, pero por lo que sea no ha sí. sido que se haya ido, sino que se han invitado a irse. También el que mandaba más en Ferrari, recordemos, ambos de la misma propiedad. Pero bueno, tenemos un guión larguito, vais a ver aquí, chicos, un montón de hojas para hablar y para explicaros todo lo que ha pasado o todo lo que está pasando desde el año pasado, porque esto se remonta a ya más de un año, incluso a la pandemia, cuando se empezaron a investigar todas las cosas. Así que le vamos a contar a todo el mundo si la Juve se arriesga a una posible sanción, que la gente está diciendo no, Calciopoli 2.0, Serie B, tal y cual. Relax, relax, no es así, no es tan sencillo, por así decirlo. ¿Y qué ha pasado? Así que, José, si te parece, yo creo que es Venga. momento de arrancar. Pero antes, oye, la gente no nos sigue en TikTok, yo creo, ¿eh? Ah, que no, todavía no. Bueno. A ver, Qué decepción, que no ¿eh? esperen un trend, o todavía, no sabemos lo que va a ser en una semana. Pero para estar un poco enterados de todo lo que ocurre en el mundo del Sí, calcio, pues también tenemos vídeos más cortitos que los de aquí en YouTube, en TikTok. Así que, chicos, buscáis Soy Calcio en TikTok, os metéis, eso os es, vais también a nuestra descripción, también tenéis ahí un enlace, y a seguir ujú, a Soy Calcio en TikTok, ¿eh? Que también hemos eso es. hablado de ese tema y hablaremos de más cosas de las que van a pasar. Pero si te parece, José, nos remontamos al 28 de noviembre, ayer, sobre las 9:10 de la noche, en mitad de ese Portugal-Uruguay, saltaba la bomba. La junta directiva de la Juventus, al completo, presentaba la dimisión. Andrea Agnelli, presidente del club. Pavel Nedved, vicepresidente del club. Maurizio Arribabene, general manager, CEO del club. Y otras 7-8 personas que ostentaban altos cargos dimitían. Ojo a esto, inciso, la junta le ha pedido a Arribabene que se quede, al menos para hacer ese periodo de transición. Eso es. Parece que se va a quedar. Luego vamos a ir contando cómo se van a desarrollar también las cosas ahora. Pero para empezar va a haber un consejo de administración el próximo 18 de enero de 2023, donde se va a nombrar al nuevo consejo de administración de la Juventus de Turín y quieren que Mauricio Arribabene sea el encargado de, pues, como una especie de prórroga, ¿no? En el sentido de que no sigue esta directiva, pero él va a hacer ese camino entre medias para poder dar paso a la siguiente directiva, que va a ser de la Juventus de Turín. Así que, Irati, podemos decir que 4.576 días después ha terminado la era Andrea Agnelli en la Juventus de Turín, en la que, ojo, en lo deportivo se han conseguido 9 Scudetti seguidos, que es una barbaridad, nunca antes conseguida en Italia ni en otros países, ni en otras grandes ligas, y 19 trofeos en total, ¿eh? Sí, hasta que el Bayern, digamos, que ha superado esa marca, ¿no? Que había Sí. registrado en Italia, pero sí, hasta ese momento nadie lo había hecho. Esto Ujú. hay que decir una cosa importante, nos ha dicho mucha gente, ¿no? Se va Andrea Agnelli, los Agnelli ya no están dentro de la Juventus. No. No. Es un punto importante a destacar. Andrea Agnelli era el presidente, pero Exor, que es la empresa matriz, el holding de los Agnelli,
sigue siendo propietaria de la Juve y de un montón más de empresas. La Juve es solo una empresa y ni mucho menos es la más importante de todo ese holding de la familia Agnelli, que está dirigido por John Elkann, que muchas veces lo habéis visto en el palco, no confundir con Lapo Elkann, que es un poco el que está más loco de los hermanos Elkann. Es el nieto Sí. de Gianni Agnelli, el abogado, que es un poquito quien lo designa como heredero, y está al frente de todo este holding. Y es el primo de Andrea Agnelli. Luego hablaremos un poquito de ellos. Pero, José, tenemos dos nombres nuevos. Sí. Maurizio Scanavino y Ujú. Gianluca Ferrero, que van a ser los nuevos jefes, podemos decir, administrador delegado y presidente de la Juve. Sí, la última vez que un Ferrero estuvo al cargo de un club de la Serie A no terminó bien la cosa. Sin No, embargo, esperamos que en este caso Gianluca no sea como el presidente de la Sampdoria. no son familia, Gianluca ¿eh? No son no familia. son familia tampoco. No son familia tampoco, lo que le faltaba ya a la gente de la Juve. Así que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿eh? Gianluca Ferrero, nuevo presidente de la Juventus de Turín. Mauricio Scanavino, que es uno de los cargos importantes del grupo Gedi, que es un grupo editorial que lleva la República, la Estampa, el século XIX, creo que se dice en italiano, y si no que me perdonen los italianos, también un montón de diarios en torno a toda Italia, y son dos hombres de la máxima confianza de Elkan, para que veáis que al final el grupo Exor sigue por detrás, quita gente de su confianza, pone a gente también de su confianza y por tanto son cambios de nombres en lo que hay en ese consejo de administración de la Juventus de Turín. Además que es gente muy preparada, que ya dirigió otras empresas, que tiene muchos años de experiencia a su cargo y por lo tanto se supone que aunque sea la primera vez en un club de fútbol, en lo que es empresarial, no deportivo, se van a encargar de la parte más empresarial, está claro, pues van a poder dirigir bien el club. Por ejemplo, Cherubini, que es el director deportivo, sigue en su rol, que es el encargado de hacer los fichajes y renovaciones y todo el aparato deportivo. ¿Por qué se produce esto? Bueno, los acontecimientos de los 12 últimos meses, de los que ya hemos comentado alguna que otra vez, esas investigaciones de la Consob, que es el órgano que se encarga de supervisar la bolsa de valores, donde cotiza la Juventus como Sí. empresa, y están relacionados con los últimos estados financieros de la Juve, los balances económicos, que si plusvalías, que si contabilidad falsa. Así que si te parece, José, vamos a regresar un poquito al pasado y le vamos a Venga. contar a la gente qué es lo que se está investigando de la Juventus, qué son las plusvalías, qué es la contabilidad falsa. Eso es, porque es que, claro, la gente está diciendo, no, están siendo investigados por plusvalía, no, no. Por 5 delitos, o sea, por presuntos 5 delitos, que siempre hay que decir en este caso presuntos, no me acostumbro, otros ya lo tienen un poquito más interiorizado. Bueno, volvemos un poquito a esa parte de atrás, porque al final se habla de una serie de plusvalías, una investigación de Covisoc, que es una comisión supervisora de los clubes de fútbol profesional en Italia. Covisoc lo manda a. Bueno, lo exterioriza, todos lo empezamos a saber porque lo filtra a través de Corriere della Sera y la Gacheta dello Sport, de que durante esos meses, me pareció leer que eran desde mayo de 2021, ya estaban empezando a comenzar esa investigación. Sin embargo, en octubre es cuando se filtra y la Fiscalía de Turín al final decide coger el caso y cargar contra la Juventus de Turín y algunos de sus directivos. Eso lleva que haya algunos registros en las oficinas de la Juventus, tanto en Turín como en Milán. Y ya están empezando a salir varios nombres, pero sobre todo con 3 a la cabeza para posibles imputaciones. Andrea Agnelli, Pavel Nedved y Fabio Paratici, el anterior director deportivo de la Juventus de Turín. Sí, se investigaban operaciones que habían tenido lugar en el trienio entre 2018 y 2021, posibles plusvalías. Se lleva a cabo una investigación considerada investigación criminal por delitos de falsa contabilidad y emisión de facturas por transacciones inexistentes, algo que está recogido en el Código Penal, y también se investiga en el ámbito de la justicia deportiva. Bajo la lupa estaban más de 40 operaciones de mercado de la Juventus con plusvalías de 282 millones de euros, y aquí citamos, caracterizadas por valores incrementados de forma fraudulenta. Es decir, la Juventus, José, había ingresado en sus cuentas unos 500 millones de euros de plusvalías en últimas 5 temporadas. Simplemente la temporada 2019-2020 tiene 150 millones de euros de plusvalías. Y lo que pasa, una plusvalía, para que la gente lo entienda, un jugador sale, otro entra, o al menos lo que se investiga aquí, un jugador sale, otro entra, una negociación con un club, me refiero, yo te vendo un jugador, tú me compras uno, yo te pago a ti, tú me pagas a mí, y así al final cuadramos cuentas. El problema que se había establecido aquí, muy fácil, el tema Artur Pjanic. ¿Artur valía 60 millones de euros? ¿Pjanic valía 60 millones de euros? Posiblemente no, pero de esta forma se cuadraban balances. Y José, hay un montón de casos que se investigaron. Sí, sí, está el caso, por ejemplo, vamos a comentar los principales, que hay muchos Sí, más. sí.
El del Genoa, por ejemplo, con Robela, Portanova y Petrelli de por medio. Robela, ya sabéis que pertenece a la Juventus de Turín, está cedido en el Monza, pero también Portanova, que estaba en la Juventus de Turín, se marcha al Genoa. Pasa lo mismo con Olympique de Marsella, Tongia y Marley Ake, que ahora le veis por ahí teniendo importancia, o por lo menos hasta la Sí. lesión, también es protagonista de ello. Con el Barcelona, Mateus Pereira, Pjanic, con Artur Melo, Alejandro Marqués llamó la atención como un futbolista de la cantera del Fútbol Club Barcelona que destacaba en las inferiores de España, acababa marchándose a la Juventus de Turín. Pero todo por estos intercambios de plusvalías que también se produjeron con el Manchester City, con Joao Cancelo, con Danilo de por medio, pero también por ahí estaban Pablo Moreno y Félix Correia, que todavía le veis bueno, perteneciendo a la Juventus de Turín, incluso estuvo en el Parma y demás. Sí. Así que estos son una de las principales operaciones que hay. Sin embargo, Irati, la investigación se cerró un poco sin culpables, nosotros diciendo un poco como que era muy complicado, y bueno, nosotros y mucha gente, cómo se podían justificar el valor de un jugador con el tema de las plusvalías. Seguro que también lo pensó la Juventus de Turín, Claro. y nos quedaban muchas dudas, pero bueno, la investigación se acabó cerrando porque al final se dice, es que no es ilegal hacer esas plusvalías, ¿dónde está el precio? ¿Dónde está el Sí. precio? Pero no se descartaba una apertura en el futuro. De hecho, la Federación Italiana había cerrado todo esto. Sin embargo, luego vamos a contar que es algo que parece que se va o se puede reabrir. Sí, es algo ya que va más allá, digamos, de la propia federación de plano futbolístico, ¿no? Y digamos que los organismos competentes se han encargado, al final es eso, ¿no? Vale, Félix Correia no vale 10 millones de euros cuando lo ficha la Juve desde el City porque no ha debutado. Pablo Moreno no vale 10 millones de euros, no ha debutado tampoco, pero nadie puede decir que ese jugador no vale 10 millones de euros. Luego, sin embargo, está lo más grave, ¿no? Que es un poco el tema de la contabilidad falsa, que es, digamos, lo que ha acabado dando pie a este tema. Es lo que se conoce como la investigación Prisma, así ha sido llamada por la Fiscalía de Turín, y que se realiza también a través de Consob, que como os decíamos es el organismo que se encarga de regular la bolsa de valores. La Juventus cotiza en bolsa. Si la Juventus no hubiera cotizado en bolsa, a lo mejor esto nunca hubiera pasado. Pero bueno, es una empresa tan grande que está llevada a eso. ¿Qué se busca? Acusaciones de falsas comunicaciones corporativas, obstáculo por el ejercicio de los órganos de control, manipulación de informaciones y facturación falsa por operaciones inexistentes. Digamos que estos son los delitos que se le están investigando a los implicados en este aspecto y a la Juve como entidad fiscal. Un ejemplo, José, por ejemplo, la tarjeta CR7, que para que la gente lo entienda, cuando se da la pandemia, muchos clubes publican que van a ahorrarse parte del salario de sus jugadores de un par de meses o 3, pues para hacer frente a esta situación, ¿no? La Juve es uno de ellos. Dice, vamos a ahorrar X meses, creo que eran abril, mayo o algo así, ¿no? Por otro lado, al parecer se ha filtrado recientemente y hay WhatsApps y escuchas y demás que transmitieron al vestuario a través de Giorgio Chiellini, que era el capitán, que da igual lo que se publicara, que esto no iba a ser así. Que no se les iba a rebajar el dinero, o mejor dicho, se les iba a devolver. Y ahí está la tarjeta a Cristiano Ronaldo. No a Cristiano, pasara lo que pasara con el futuro de Cristiano, fuera no, o estuviera o no estuviera en el club, se le iban a pagar esos millones de euros que se habían ahorrado. Esto no queda registrado en la contabilidad y por tanto es algo ilegal, porque había que hacerlo. Digamos, José, que este es uno de los puntos, pero parece ser que no es el único en el aspecto de contabilidad falsa, pero es un ejemplo de negociaciones un poco fraudulentas o de contabilidad fraudulenta que se han hecho en la Juventus. Exactamente. Al final, cuando después de pasar todo esto, todos pensamos, bueno, va a ocurrir algo, no va a ocurrir algo, lo que nos invita a pensar de que hay algo por detrás, que ellos se temen de que a lo mejor esta investigación va a ir más allá y que son culpables, es que dimitan un 28 de noviembre a las 9 de la noche sin tener ningún tipo de previsibilidad, Sí. de que se han pospuesto ya 3 o 4 consejos de administración. De hecho, no iba a ser el 28 de noviembre este consejo de administración que al final acabó siendo extraordinario, sino que se iba a celebrar el próximo 27 de diciembre. Y claro, ahí está la pregunta, ¿no? De por qué dimiten ahora. Y esa decisión de dimitir, Irati, llega porque se toma por temor a las posibles consecuencias que tenga el artículo 231. ¿Qué dice ese artículo 231? Prevé el principio de responsabilidad administrativa para determinados tipos de delitos cometidos por directivos y empleados de empresas. Además de las sanciones, la responsabilidad penal también puede conducir a la inhabilitación del trabajo.
conocéis a Claudio Lotito, que ha sido inhabilitado muchas veces dentro del Lazio, pero Sí. sin embargo sigue siendo el presidente del Lazio. Y esto es a lo que temían un poco desde la Juventus de Turín, ¿no? En Cristiano, que las investigaciones, nunca mejor dicho, que las investigaciones no afecten a la Juventus, y es un poco un mensaje también a los órganos competentes de vamos a apartar a los investigados. Si tenéis algo contra ellos, id contra ellos, pero no vayáis contra la Juventus de Turín. Sí. Podemos tomar esto, Irati, que luego lo vamos a hablar con el tema de posibles sanciones o no, de, oye, ellos son los culpables, podéis sancionarlos a ellos, pero a la Juventus de Turín no la toquéis. Y la gente dirá, hombre, el grupo Exor es el que está detrás de la Juventus de Turín. Agnelli pertenece al grupo Exor y el grupo Exor va a continuar como si nada hubiera pasado. Entonces, es un poco esa pregunta, ¿no? De ¿debe Sí. afectar a la Juventus? ¿No debe afectar? Tendremos respuestas próximamente, Irati, porque las acusaciones se esperan antes de Navidad, pero el juicio esta primavera no se le espera. Sí, al final la gente de la Juve, ¿no? Pues dice, no, pero es que la culpa aquí es de los que han trabajado para la Juve, no es de la entidad como tal. Y la gente que quiere ver caer a la Juve, pues dice lo contrario, ¿no? Al final este ejemplo lo hemos tenido en otros clubes, ¿no? Que si por amaño de partidos, en otros países incluso, que si por tal, que si por cual, se ha personalizado más en la persona que en la entidad, ¿no? Que en el club. Y al final Agnelli, yo creo que la Juventus se puede librar bastante porque Agnelli es un trabajador de la Juventus. No es el propietario él ni nada por el estilo, aunque su familia sea la propietaria del holding, no Claro. recae en él, que digamos es un Agnelli más, de hecho no es ni mucho menos de los importantes. Elkan, aunque no tenga el apellido de Agnelli, es el heredero, es el que está a la cabeza, y Agnelli y Elkan no está siendo investigado por nada de esto. Han salido palabras, ¿no?, de Agnelli para despedirse un poquito, que nos han dejado entender por qué se ha ido tan bien en las últimas horas, y decía, estamos ante un momento delicado desde el punto de vista corporativo. La compacidad ha fallado. Ojo a esta frase. Es mejor dejar todo junto, dando la posibilidad de una nueva directiva y darle la vuelta al partido. Estamos acostumbrados a ganar por nuestra historia y nuestro ADN. Nuestra conciencia será su desafío. Estar a la altura de la historia de la Juve. Seguiré imaginando y trabajando por un fútbol mejor. Importante la frase, José, de la compacidad ha fallado. ¿Por qué? Ujú, Porque pese a que Elkan estaba en un principio con su primo Andrea Agnelli, otros miembros de la junta directiva y de Exor no ujú. entendían las maniobras que se habían realizado y creían que la investigación de Consop era correcta y que mejor no meterse en líos. Entonces, mejor apartar a la parte involucrada en esa investigación. Por eso decía, la compacidad ha fallado. No estamos todos a una, por así decirlo. Al final el Can De hecho, dice, pues sí, Agnelli te vas fuera. Ya está. Básicamente lo que pasó. exactamente. Es que de hecho, por lo que comentan los diarios, es que, imaginaros, no sé, voy a poner un ejemplo, 15 miembros, ¿no? Y están todos con Agnelli. Sin embargo, con todo esto que ha pasado, imaginaros, a lo mejor ya era. Es que dicen que estaban en minoranza en italiano. Es decir, que ya estaban en minoría, que a lo mejor eran 8 que estaban en contra de lo que habían hecho Agnelli y compañía y 7 que estaban a favor de lo que habían hecho Agnelli y compañía. Y como cada vez más miembros estaban en contra, por decirlo entre comillas, de Agnelli, Agnelli ya es cuando dice el tema de la compacidad, ¿no? De que ya no son Sí. compactos, de que hay una división dentro de la directiva y hablaban incluso de lo que decía, palabra minoranza, incluso que el lado de Agnelli ya tuviera menos miembros de su lado que realmente del otro. De hecho, al final, y luego lo vamos a comentar, ¿no? Pero la Juventus se encuentra en un mínimo histórico de su valor en bolsa y los títulos y demás están muy bien y el apellido hasta que te tocan el dinero. Y cuando empieza a caer el valor de mercado de una empresa, pues a lo mejor hay que hacer cambios. Y en este caso, el principal causante o uno de los principales o la cara visible de todo es Andrea Agnelli. Un Andrea Agnelli que al final el legado no hay que olvidarlo. Ya sacamos un vídeo hace un día de hace unos días de esto, bueno, unos meses, de cómo había creado la Juventus todo este aparato de poder y de máquina de sacar dinero, porque ahora mismo es el club que más factura en Italia. 19 títulos, el Juventus Stadium, la ciudad deportiva, crecimiento económico mayúsculo, el equipo femenino que es el rey de Italia, el equipo Next Gen, el equipo sub-23, es decir, José, que hay un legado muy importante de Andrea Agnelli y compañía, que es verdad que está manchado por últimos 2-3 años muy malos resultados deportivos, investigaciones y tal, pero yo creo que a la larga es más positivo que negativo ese legado de 12 años de Andrea Agnelli. Desde luego, yo creo que ha sido realmente muy positivo. Sin embargo, yo creo que al final, ¿sabes? Esto es ejercicio de reflexión mío, ojo, ¿eh?
Yo creo que al final esta gente no sabe perder, entre comillas, quieren ir siempre a lo máximo, y como la Juventus de Turín había caído en la Champions League, cada vez soñaban con hacer un equipo más competitivo, más competitivo, más competitivo, y llega un momento en el que las reglas del fútbol te paran, pero tú dices, voy a acometer una serie de presuntos delitos para poder hacer el equipo más competitivo y ser el rey de Europa y el rey de Italia. Algo que ya era, pero que encima ha acabado perdiendo. Y yo creo que eso ha motivado un poco el hacer este tipo de cosas, ¿no? El perder poder en Italia, no estás jugando bien, el fichaje de Cristiano Ronaldo, pierdes 2 finales de Champions, no gobiernas en Europa. Entonces, bueno, no es que no me parece casualidad que sea esto a partir de 2018, pero si hablamos de lo deportivo, la verdad es que es una gestión muy buena, sinceramente. Al final la Juve, ¿no? Pues ve que se le está escapando el tren de Europa con ingresos de lo que sacan en la Premier, lo que pasa con el Bayern, ¿no? Que es un equipo dominante, el PSG, evidentemente, Real Madrid-Barça, y se tiene que inventar, digamos, este tipo de situaciones, las plusvalías en este caso, pues para poder sufragar la llegada de Cristiano, que gasta más de lo que factura la Serie A, es decir, que no es viable económicamente sin generar, evidentemente, unas pérdidas, e intenta estar a un ritmo que la Juventus, pues que por ahora mismo, pues por lo que es el sistema italiano, no puede estar. De ahí también luego que sea uno de los precursores de la Superliga, porque a la Juventus le interesa estar en la propia Superliga. Pero bueno, puntos clave, si te parece, para que la gente se quede con esto. ¿Qué va a pasar ahora? No afecta a lo deportivo, importante, José, ¿por qué? Porque Cherubini sigue siendo máximo responsable del área deportiva, fichajes, y Allegri sigue siendo el entrenador. De hecho, ayer hubo una reunión entre estos dos hombres para planear el mercado de dinero, es decir, no sabemos qué va a pasar en junio, no sabemos qué va a pasar si en 2 meses Allegri no gana un partido, pero ahora se mantienen. Exactamente, tiene un contrato largo, lo que hemos comentado aquí varias veces, es complicado echarle, yo creo que también es un hombre de confianza dentro de la Juventus de Turín, los últimos resultados le acompañan y por tanto eran las dos figuras, tanto Cherubini como Allegri, que parecen decidir el camino de, bueno, de la Juventus de Turín en el panorama deportivo. Es verdad que Corriere della Sera ya se ha encargado de decir que Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, y Cristiano Giuntoli, director deportivo del Napoli, ahora cobran cada vez más fuerza para poder sustituir a Cherubini, pero de momento parece que todos se lo han afianzado, tanto a Cherubini como a Allegri, parece complicado que se puedan marchar. Sin embargo, la cacheta de los Sport también habla de que ahora mismo parece ser que no va a haber precisamente una fuerte inversión en enero, sino Sí. que esto alimenta que va a ser una inversión cada vez menor de cara al mercado invernal o incluso la inversión va a ser ínfima. Sí, tampoco se esperaba gran cosa, la verdad, más allá de algún fichaje para el lateral o ventas que provocaran otros fichajes, pero no se esperaba gran cosa. Nos comentan también, bueno, algo que se ha preguntado mucho en el tema de que lo hemos dicho antes, si se marcha Agnelli, la Juventus cambia de propiedad, como hemos dicho, no. De hecho, no es la primera vez que no va a haber un Agnelli en la presidencia, sí en la propiedad, evidentemente, es una empresa propietaria del holding Agnelli, pero no en la presidencia. Ya entre el 62 y 2010, antes de que llegue Andrea Agnelli, estuvo Boniperti y una serie de presidentes que estuvieron al cargo, que no eran de la familia Agnelli, por tanto no es algo extraño, digamos, y recordemos, John Elkann, pese a que el apellido es Elkann y no es Agnelli, es miembro de la familia Agnelli, es decir, siguen al frente. Fuera Nedved, pero viene otro mito, José, se está hablando mucho de Alessandro Del Piero. Ahora mismo, en este instante del día, no. En 2 semanas no lo sabemos, pero por ahora Del Piero no regresa a la Juve, aunque él mismo no lo descarta, ¿eh? Eso es. Se ha hablado de que Alessandro Del Piero y Giorgio Chiellini podrían ser presidentes honoríficos de la Juventus de Turín. Yo creo que son rumores que salen muy pronto, porque si dimitieron de prisa y corriendo ayer a las 9 de la noche Ya. y hoy ya se ha nombrado el presidente, que ya me parece muy raro, digo muy rápido. Imagínate hablar ahora de Del Piero, Chiellini dentro del club. Bueno, vamos a ir con un poquito con calma, pero él, al ser preguntado por ello en Bein Sports, respondía. Si yo estaré en la directiva, pues le haces esa pregunta a alguien que ha pasado casi 20 años en la Juventus y también ha ido a la Serie B. Mi relación con el equipo, los propietarios y con la afición es muy profunda. Hombre, deja entrever que no se cierra un retorno. Veremos qué papel puede tener. Eso es. Del Piero sacó el curso de entrenador. Evidentemente no está preparado para ello ahora mismo, pero habrá que ver. A Chiellini sí parece ligado más a posiciones de directivo. Él mismo lo ha comentado alguna vez. Hemos dicho antes, el tema de la caída en bolsa. La Juventus ha sufrido un fuerte descenso en Piazza Affari, que es un poco el sitio donde está la bolsa en Italia.
después de la dimisión en bloque de ayer. La acción cayó, el precio de la acción cayó casi un 5% y de hecho se bloqueaba por excesiva volatilidad. Y para que os hagáis una idea, la cuota del club juventino está en su punto más bajo desde 2017, una capitalización bursátil ahora mismo que está reducida a apenas 670 millones de euros. No es el valor del club, sino la capitalización de la entidad, es decir, que ha caído mucho respecto a lo que era entonces. Esto evidentemente también propicia pues cambios en la dirección. Pero José, lo más importante, la gente se pregunta, bueno, ¿qué? ¿Van a bajar la Juve a Serie B, tal y cual? Mucha gente está pensando que esto es un Calciopoli 2.0, no tiene nada que ver. Así que si te parece, vamos a intentar aclarar lo que se sabe ahora. Muy raro sería que esto cambiara y hubiera sanciones deportivas para la Juventus. En este momento, 29 de noviembre, no se planea ninguna sanción deportiva para la Juve. Esto hay que dejarlo claro. Sí, de hecho está todo en stand-by porque la Federación Italiana, que como hemos comentado antes, tenía todo cerrado, tenía todo archivado ya, puede reabrir toda la causa, pero todo va a depender de lo que acabe siendo en el tema legislativo, en el tema legal, ¿no? Está la Fiscalía de Turín, están varios organismos investigando, pero hasta que no haya una sentencia, la Federación Italiana yo creo que no tomará ningún tipo de decisiones y a saber si las toma. Pero bueno, los investigadores, vamos otra vez al tema legal, hipotetizan con posibles delitos de comunicación corporativa falsa, obstáculo al ejercicio de las funciones de las autoridades públicas de supervisión, manipulación del mercado y declaración fraudulenta mediante el uso de facturas u otros documentos para operaciones inexistentes. Además, a los investigados, que están entre ellos, ya lo sabéis, Agnelli, Pavel Nedved, Arribavene y compañía, podrían enfrentarse a delitos por falsedad contable, que es una pena de prisión de 3 a 8 años, un delito de manipulación del mercado, que puede ser prisión de 1 a 6 años y una multa de 20.000 a 50.000, bueno, 50 digo yo, de 20.000 a 5 millones de euros, un delito de obstaculizar al ejercicio de las funciones de las autoridades públicas de control, que puede tener de 1 a 4 años de prisión, y una declaración fraudulenta mediante el uso de facturas por operaciones inexistentes, que puede llegar a ser de 4 a 8 años de prisión. Cuidado, que se pone muy seria la cosa para ellos, como acaben siendo culpables, ¿eh? Sobre todo si se acumulan y demás, ¿no? Digamos que no son los Sí. primeros directivos de un club de fútbol investigados en Italia, ni mucho menos. De hecho, los hay a patadas. Ujú. Pero bueno, veremos qué es lo que les pasa, ¿no? Si luego también es prisión, digamos, domiciliaria o cómo anda un poco el tema, que no es la primera vez tampoco que pasa, y cómo evoluciona todo esto. Sin embargo, también le puede caer algo a la Juve. No se va a librar, porque la Sí. Juve está siendo investigada como entidad legal, Ujú. de un poco el marco de todo este contexto. ¿Por qué? Porque él tiene responsabilidad de entidad de delitos fiscales y abuso de mercado. ¿Qué pasa? Que si se reconocen estos delitos, si se demuestra que la Juventus ha sido culpable, le puede caer una multa. Este es Ujú. el tema. ¿Cómo de grande? Pues habrá que verlo. Algunos millones de euros, tampoco se estima que sean muchos, Ujú. sinceramente, pero puede ser una multa, al menos es lo que se plantea ahora mismo. Por lo tanto, digamos, José, que no parece que vaya a haber algo dramático que pueda esperar la gente. Así que veremos cómo Sí. evoluciona esto, pero un poco hemos intentado, ¿no? Pues poner a la gente en sobreaviso de cómo está el asunto en la Juve. Todavía es pronto, pasó ayer, quiero decirte. Y esto está en Sí. constante investigación, Ujú. pero vamos, queda mucho por conocerse. Yo no extrañaría de todas formas que al final la fiscalía y demás se vaya a contentar con, oye, nos hemos cargado a Agnelli y compañía, No. es un golpe de imagen y vamos a Ujú. ver cómo progresa, ¿eh? Pero yo creo que unos añitos de cárcel para Agnelli, Nedved y algún otro personaje, a lo mejor la fiscalía lo toma ya como un premio suculento, ¿eh? No creo que vayan a hacer Sí. sangre al club de fútbol como tal, mi sensación. Mi sensación es que si se aplican multas que pueden llegar a ser menos o más grandes, yo creo que eso va a condicionar el tema del mercado de la Juventus de Turín. Me refiero, han sido multados por fair play financiero y ahora de los premios que están recibiendo por Champions League y demás, les están recortando a base de multas de ese dinero, se lo están quitando. Entonces a lo mejor también pasa en este caso que esas multas sean, pues bueno, pues para recortar premios que reciban y poco más, o para operaciones de mercado.
pero yo creo que no va a ir mucho más allá, ni de quitarles puntos, ni de bajar a Serie B. Yo creo que eso lo veo de momento muy lejos. Pero bueno, el tiempo hablará por sí mismo, Irati, y ahora mismo es lo que sabemos, eso es lo que hemos podido contar después de habernos empapado en todos los medios de comunicación italianos y haber estado durante horas leyendo cosas sobre esto. Pues chicos, dejadnos aquí debajo vuestra opinión, cómo habéis seguido vosotros el punto, qué os ha parecido. Ya sabéis que nos tenéis que seguir en TikTok, pero también dejad el like en este canal de YouTube, en el vídeo, aquí debajo, botoncito, suscribiros, activar la campanita y nos vemos próximamente aquí en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao. Sí.